Soy Lucy Monroe, profesora de Shakespeare y literatura en la Edad Moderna en King's College en Londres, y voy a hablarles hoy sobre Kingsman para el Festival Shakespeare Buenos Aires. Hola Lucy, ¿cómo estás? Solo para comenzar desde el principio, ¿por qué se llamaron The Kingsmen? Esta es una cuestión de patrocinio, en realidad. La compañía se estableció, hasta donde sabemos, en 1594 y está bajo el patrocinio de Lord Chamberlain en ese momento. Y hay dos tipos de compañías dominantes en este momento. Una es patrocinada por Lord Chamberlain y la otra por Lord Admiral. Entonces continúan siendo Chamberlain Men hasta 1603. En ese año la reina Isabel I muere y su primo Jacobo I, Jacobo VI de Escocia, se convierte en el rey Jacobo I de Inglaterra. Viene de Edimburgo a Londres y una de las primeras cosas que hace cuando llega a Londres es tomar el patrocinio de las compañías teatrales y convertirlas en parte de la familia real. Entonces distribuye las compañías teatrales entre su familia. Él se queda con Chamberlain's Men y las convierte en King's Men. Lord Admiral's Men se la otorga a su hijo mayor, el príncipe Enrique, y se convierten en Prince Harry's Men. Worcester's Men se la otorga a su esposa, reina Ana de Dinamarca, y así sucesivamente. Entonces hay una reorganización del patrocinio en este momento, y es un momento clave para la compañía porque ellos realmente pasan a estar en una posición privilegiada al ser patrocinados por el rey. También hay un poco de movimiento en el personal en este momento. Entonces vemos la aparición de un actor llamado Lawrence Fletcher, que era un actor que había hecho muchas giras por Escocia y era el favorito del rey Jacobo, y parece llegar a la compañía en este momento. Él es nombrado en la patente real y es nombrado en otros registros unos años más tarde. También hay otros cambios. Hay un actor llamado John Lowin que llega a la compañía alrededor de 1603 y se convierte en uno de los intérpretes centrales. También hay una pérdida de otros actores. En este momento hay un actor llamado Thomas Pope que parece ser un actor muy popular, especialmente en los roles cómicos, y muere en 1603. Entonces hay una especie de cambio en el personal en este momento, tanto como en un cambio en el patrocinio. Y Jacobo I, el rey, ¿se involucraba en la elección del repertorio de la compañía? Es un poco difícil de saber, porque Jacobo I tiene una reputación mixta con respecto al teatro. Hay algunas indicaciones de sus intereses. Cuando The Kingsmen interpretó en la corte en 1604 y 1605, representaron al mercader de Venecia, y luego 2 días más tarde hay un registro estableciendo que nuevamente, bajo el comando del rey, interpretaron al mercader de Venecia. Entonces a Jacobo le parecía gustarle esa obra lo suficiente como para volver a verla. Pero hay registros de él yendo a Oxford a ver obras y quedándose dormido, quejándose y no disfrutando. Entonces es bastante mixta con respecto a sus respuestas, pero hay un registro más detallado de su hijo mayor, el príncipe Enrique, y su esposa, la reina Ana, que se han involucrado en el teatro de una manera más directa y proactiva, de alguna forma. Pero también se dice que las obras de Shakespeare habían sido escritas específicamente para llamar la atención de Jacobo. En particular, Macbeth es un ejemplo de esto. Es una obra que lidia con la historia escocesa y que también caracteriza y representa brujas. Jacobo era muy conocido en Inglaterra por estar interesado en la brujería. Él ha escrito un registro sobre la brujería y antes de estar asumir el trono inglés, también en la demonología. Entonces se sabe que Macbeth, tiene estos elementos y que ha sido escrita a medida de sus intereses. El Rey Lear es otro ejemplo de esto porque tiene que ver con la división de reinos, que se escribe en un momento en el que Jacobo I y VI está intentando impulsar la unión entre Inglaterra y Escocia a través del Parlamento, y que resultó no tener éxito. Pero las obras de Shakespeare algunas veces se leen como que están interviniendo de alguna forma en este debate político. ¿Y cómo es que la compañía absorbía lo que ocurría en ese momento? Quiero decir, incidentes o incluso la conspiración de la pólvora. Bueno, uno obtiene estas alusiones contemporáneas
De hecho, hay un aspecto contemporáneo de Macbeth, que es el hecho en el cual el portero, en su largo discurso cómico, parece aludir a la conspiración de la pólvora, que había sido muy reciente, y muchas veces que The Kingsmen han interpretado en este momento otras obras de otros dramaturgos que se vinculan con la conspiración de la pólvora, en particular una obra de Barnaby Barnes que se llama La Carta del Diablo, que es una obra maniáticamente anticatólica, escrita después de las secuelas de la conspiración de la pólvora, sobre el Papa de Borgia, el Papa Alexander, que vende su alma al diablo al comienzo de la obra y continúa hasta el final, en que también caracteriza a Lucrecia Borgia como un personaje principal. Pero también vemos otras instancias en las cuales The Kingsmen se involucran, a veces de manera intencional y otras veces no, en eventos políticos. Hay una historia muy famosa donde The Kingsmen han sido encargados de representar una obra sobre Ricardo II, que generalmente se consideraba que era una obra de Shakespeare sobre la víspera de la rebelión de Essex, y uno de los colegas de Shakespeare, Augustine Phillips, es llevado ante las autoridades y hay un registro de su interrogatorio como resultado de la rebelión de Essex. Y cuando Jacobo I asume el trono, The Kingsmen interpretaron una obra sobre la conspiración de Gorey, que es una conspiración escocesa en contra de Jacobo, y de hecho hay varias conspiraciones de Gorey que están relacionadas, y la obra fue censurada porque representaba a políticos vigentes en el escenario. Desafortunadamente se ha perdido, entonces no la tenemos y no sabemos precisamente sobre qué iba, pero The Kingsmen han sido preparados para aludir a eventos políticos, pero también a veces para hacer algún tipo de intervención, o se les ha permitido que estén también en eventos políticos. Y Lucy, ¿cuáles eran las diferencias entre esas compañías, si es que había diferencias? Tal vez entre el repertorio o los actores. Tenemos una ligera sensación de que las compañías tenían surcos particulares con respecto a sus intereses. Hay una compañía contemporánea con The Kingsmen en el periodo jacobino que interpretó mucho de lo que a veces es conocido como obras selectas por la nación, que tienen que ver con la historia de los Tudor, y han interpretado obras sobre Isabel I entre 1604 y 1605. Hay una obra de Enrique VIII, hay otra obra de Thomas Dekker llamada La ramera de Babilonia, que es otra obra posterior a la conspiración de la pólvora y conspiraciones en contra de Isabel I. Estas obras son interpretadas por las compañías Prince Harry's Men y Queen Anne's Men, los teatros Red Bull y Fortune, que son teatros muy abiertos al norte de la ciudad de Londres, que muchas veces se los asocia con un tipo de público de ciudadanos más abiertos, aunque ese tipo de lectura puede llegar a ser exagerada, creo. Y de manera interesante, The Kingsmen parecen realmente no entrar en este patrón hasta más tarde, hasta 1613, cuando han interpretado Enrique VIII de Shakespeare y Fletcher. Entonces es como que se suman a esta tradición un poco más tarde que las otras compañías, pero la división mayor que generalmente se hace en estas compañías es que están conformadas por hombres adultos con varones y jóvenes interpretando roles femeninos y juveniles, y compañías teatrales de solo varones. Hay dos compañías teatrales de solo varones operando en 1603, cuando la compañía de Shakespeare se convierte en The Kingsmen. Uno tiene vínculos con la Capilla Real y otro tiene vínculos con el coro de la Catedral de St. Paul Cathedral. Y por lo general se consideran que se especializan en comedia. Entonces, The Children of the Chapel, que utilizan el teatro Blackfriars, que más tarde lo toma la compañía de Shakespeare, generalmente se etiquetan como una compañía que se especializa en sátiras políticas y interpretan muchísimo material político, muchas veces cómicos y otras veces trágicos. Pero de hecho hay más tragedia en su repertorio por el cual se les da crédito. Entonces uno realmente no tiene compañías que solo interpretan un tipo de obras, pero sí a veces encuentra un tipo de predominio en un tipo de obras particulares durante tal vez ciertos años dentro de un repertorio particular. Pero también hay ejemplos de compañías que parecen copiarse las unas a las otras. Entonces algo que ha sido exitoso para una compañía, otra compañía digamos que se lo roba. Entonces entre 1602 y 1605 hay una serie de obras sobre gobernantes desagradables, y medida por medida es
ejemplo de una, y la compañía de Shakespeare interpreta alguna de estas obras, y la compañía de varones en el Blackfriars de Children of the Chapel interpretan otras, y The Kingsmen le roba una de estas obras a The Children of the Chapel llamada Malcontento y la hacen reescribir para interpretarla a ellos. Entonces en este momento se puede ver que hay un tipo de movimiento con respecto a este tropo dramático de gobernantes desagradables y que se mueven entre las compañías. Lucy, hablemos sobre las mujeres en el escenario en ese momento. ¿Qué es lo que se les permitía o no interpretar? Es una gran pregunta, porque es desconcertante de alguna forma, porque sabemos que mujeres han interpretado en otras culturas teatrales. Entonces, uno tiene intérpretes femeninos profesionales en el teatro público en Francia, en Italia, en España. Y a veces España atraviesa distintas fases donde permite y no permite que las mujeres interpreten en el teatro comercial. E incluso en Inglaterra, las mujeres formaban parte de la cultura teatral por fuera del teatro comercial. Entonces las mujeres están involucradas en teatro cívico, en distintos teatros, en el teatro de la corte. Ana de Dinamarca, la esposa de Jacobo I, es encargada y aparece en Máscaras de la corte en este momento. Entonces, las interpretaciones femeninas es algo que están, pero con respecto al teatro comercial parece haber una convención de que es solamente masculina. Y no es que hay una ley. Nadie encontró una vez un estatuto que diga que las mujeres no pueden actuar en el escenario, pero sí parece ser una convención muy fuerte por la cual no lo hacían. Y es un poco raro cuando uno lee los registros de los ingleses que viajaron por el continente y que han ido a ver interpretaciones en las cuales mujeres interpretan mujeres y dicen, no, estas mujeres son casi tan buenas como nuestros hombres que actúan esos personajes. Entonces es un aspecto muy raro con respecto a la cultura teatral en ese momento y la cultura teatral comercial. ¿Y hay algún tipo de reseñas con respecto a esas interpretaciones? ¿Alguna ha sobrevivido? Tenemos un pequeño retazo de registro de interpretaciones que generalmente no nos dicen lo que nosotros queremos saber. Pero una de las más interesantes es una de Oxford entre 1610. The Kingsmen están en Oxford y han representado El alquimista y Otelo. El alquimista era seguramente muy nuevo para ese momento y Otelo ya tendría unos 6 o 7 años y están representando un día una y otra. Y hay un espectador que toma nota de estas representaciones y habla sobre la representación satírica del alquimista, que es satírica en contra de los extremistas religiosos, y ofendió al público en Oxford, pero también escribe de manera muy interesante sobre Otelo y sobre un actor varón que interpreta a Desdémona en el momento de su muerte en la obra. Y una de las cosas más interesantes es que está escribiendo en latín y utiliza pronombres femeninos para ella, para referirse a Desdémona, aunque está hablando de un actor varón que está interpretando a Desdémona. Y habla sobre cuánto el actor era capaz de conmover al público solo con el poder de su expresión y de gestos. ¡Wow! Fantástico. Y Lucy, ¿cómo es que comenzás una investigación? Es decir, ¿a dónde vas? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Vas a bibliotecas o a, no sé, archivos en ciudades o iglesias? Bueno, tenemos suerte de que a comienzos del siglo XX podemos extraer cientos de años de trabajo de historiadores del teatro. Entonces hay mucho trabajo que se ha hecho a fin del siglo XVIII, en el siglo XIX, en términos de la historia del teatral y también a comienzos del siglo XX. Hay varios aspectos de los registros que han sido investigados por distintos académicos. Desafortunadamente, algunos de ellos han sido falsificados, entonces debemos ser cuidadosos al examinar estos registros, pero hay mucho material en los archivos nacionales de Londres que señalan que en el cual la industria teatral ha estado en contacto con la burocracia y con las autoridades. Uno encuentra registros, a veces tienen que ver con representaciones en la corte, otras veces tienen que ver con momentos en los cuales las compañías teatrales se metían en problemas y eran llamados a testificar ante el consejo privado. Muchas veces tienen que ver con demandas. Es una sociedad muy litigiosa.
Entonces, cuando cualquier cosa iba mal, las personas tendían a demandarse. Entonces, hay una gran cantidad de registros entre distintos tribunales de justicia en el siglo XVI y XVII, en el cual los actores, inversores y accionistas decidían demandarse. Entonces hay muchísimo trabajo también increíble con respecto a este material a comienzos del siglo XX, en particular uno hecho por un académico llamado C.W. Wallace y su compañera de investigación y esposa, la señora Wallace, pero todavía hay mucho para ser encontrado. Hay grandes secciones de registros en los archivos nacionales que no han sido completamente catalogados. Y lo que yo hago es examinar distintos tipos de documentos de donde voy a extraer el tipo de trabajo que haré. Entonces, una de las cosas que voy a hablar es de este registro del maestro de ceremonias de la Navidad de 1604-1605, y este es un gran registro. Solo un par de ellos han sobrevivido y en un momento se consideraba que era una falsificación. Ahora estamos muy convencidos de que no, porque tiene muchas similitudes con otros documentos que han sobrevivido, pero lo que hace es enumera las obras que han sido interpretadas y enumera los actores, las compañías que han representado y también a los dramaturgos, aunque no lo hace de manera total. Este registro de la Navidad de 1604-1605 enumera muchas obras representadas por The Kingsmen y un par de obras representadas por The Queensmen, otra por The Boys of the Chapel, la compañía que estuve hablando antes, que interpretaban en el Teatro Blackfriars de jóvenes, y unas obras que han sido interpretadas, obras que representaron The Kingsmen, incluyendo Otelo. Esa fue la primera representación en esta temporada de la corte en noviembre de 1604, y Otelo probablemente pensamos que era nueva para este momento. Hay todavía un poco de debate con respecto a las fechas, pero hay un registro de ella como El Moro de Venecia, y también está Las Alegres Comadres de Windsor, Medida por Medida, la comedia de las equivocaciones. Tenemos a Trabajos de Amor Perdido, Enrique V, dos obras de Ben Jonson, cada cual fuera de su humor y cada cual según su humor, y El Mercader de Venecia, y una obra llamada The Spanish Maze, El Laberinto Español, que ahora está perdida. Y lo interesante de esto es que es una mezcla entre obras nuevas y viejas. Medida por Medida parece ser muy nueva en este momento, Otelo probablemente también, pero algunas de estas obras se remontan a 1590, y algunas de ellas han sido muy populares unos años antes. Y este es el tipo de interpretaciones que The Kingsmen tenían en su repertorio, en el Public Theatre, y que mezclaban obras viejas y nuevas, y obras de Shakespeare y de otros dramaturgos en este momento. Entonces, de alguna manera, la corte en este momento, entonces Jacobo, Ana, el príncipe Enrique, el príncipe Carlos, la princesa Isabel y todos los cortesanos tenían un pantallazo de lo que ocurría en los teatros de Londres, porque le llevaban a ellos, a la corte, esto. Y como mencioné anteriormente, Jacobo parecía gustarle, en particular en Mercader de Venecia, porque pedían repetirla, y fue una de las representaciones finales de la corte. Entonces, otro tipo de cosas, tenemos algunas fuentes impresas. Cuando las obras de Shakespeare se imprimieron en el primer folio en 1623, los editores incluyeron una lista de los nombres de los actores principales de todas estas obras y lo pusieron a Shakespeare al comienzo de la lista, aunque probablemente él no era tan buen actor. Seguido por Richard Burbage, que es el actor que está vinculado con personajes como Ricardo III, Hamlet, Otelo, Rey Lear. El personaje principal, Jerónimo, en la obra de Thomas Keats, La tragedia española. Sabemos que interpretó a Subtle en El alquimista y también a Volpone. Entonces es el actor principal de la compañía. Y esta lista es increíble porque tiene el nombre de muchos actores muy conocidos, John Hemmings y Henry Condell, que han firmado cartas de dedicatoria en el primer folio. También están en esta lista. Augustin Philip, que es el pobre hombre que lo han
habían llevado a declarar ante las autoridades luego de la rebelión de Essex. Está ahí, pero hay personas de las que no sabemos mucho. Hay un actor llamado George Bryan que aparece en algunos registros de 1590 y hay algunos de los actores que han comenzado a interpretar personajes femeninos y luego son muy conocidos como adultos y hay otros que no. Entonces es casi una imagen viviente de todas las personas que han interpretado en la compañía de Shakespeare en The King's Man entre 1590 y 1610-1620. Y una de las fuentes que tenemos es de documentos de teatros. No muchos han sobrevivido, pero los que sí son muy importantes e interesantes. Y uno de estos es el plot, el argumento de un teatro, de una obra llamada La segunda parte de los 7 pecados capitales. Y les voy a mostrar dos pequeños fragmentos de todo este documento y pueden ver el título y la introducción. Y el plot es un documento que se colgaba en una clavija detrás del escenario en el teatro y enumera las entradas y las salidas y los movimientos más importantes de accesorios y de actores y ayuda a las personas detrás de escena a coordinar la representación. Y desafortunadamente es lo único que tenemos de esta obra. Entonces tenemos este plot, pero no mucho más. Pero nombra todo un conjunto de actores, incluido a Richard Burbage. Y es una obra con episodios extraños, entonces la mitad de los 7 pecados capitales ya han hecho la primera mitad y esta es la segunda mitad. Entonces uno encuentra la historia del rey Gorboduc, que es un gobernador antiguo de Britania, que representa la envidia. Tiene la historia de Tereo y de Filomena y Procne, que representan la lujuria. Y, por ejemplo, Richard Burbage está interpretando los personajes principales en estas dos obras. Él interpreta al rey Gorboduc y también a Tereo. Y también vemos algunos de los actores varones. Hay un actor que simplemente aquí es nombrado como Sonder y estamos casi seguros de que es Alexander Cook, que aparece en la lista de actores en el folio. Y sabemos que él era un aprendiz de John Hemmings en 1597. Y él luego es un accionista de la compañía. Cuando muere en 1614, deja legados a otras personas de la compañía y él llama a John Hemmings como su maestro. Entonces consideramos que él es la persona que lo ha entrenado en la actuación. Incluso después de que para este momento ya era bastante mayor y había tenido una carrera muy exitosa. Sabemos que interpretó varios personajes en las obras de Johnson. Y él está en este plot y él ha interpretado a la reina en la historia de Gorboduc y luego interpretó a Procne, el personaje de venganza en Tereo, en la historia de Tereo. Entonces, un documento como este nos da un pequeño pantallazo de la compañía en este momento. Desafortunadamente no tenemos nada de esto de las obras de Shakespeare. Sería fantástico si lo tuviéramos, pero no es así. Y el otro tipo de evidencia que muchas veces tenemos de las representaciones y actores y quién interpretaba qué papel es si alguien tiene la copia de una obra impresa y ellos mismos anotaban los nombres de los actores. Entonces, en la biblioteca de Huntington, en San Marino, California, hay una copia de la primera edición recopilada de los trabajos de Ben Jonson y nombra no solo a las personas de la obra, a los dramatis persona, sino que también nombra a los comediantes principales o las trayectorias que han actuado en ellas y nombra a Shakespeare en 2 de ellas y lo nombra a él en las listas de Cada cual en su humor y en Sejanus. Desafortunadamente el anotador de la copia de Huntington no ha mencionado qué personaje se ha interpretado. La persona que habrá hecho de estas anotaciones probablemente habrá ido a ver The King's Man. En cuanto a Face, el ama de llaves, pone a Nat Field por Nathan Field. Y Nathan Field era un actor que comenzó en una de las compañías de varones y luego se unió a The King's Man más o menos alrededor de la muerte de Shakespeare o unos años después de que Shakespeare se había retirado. Y entonces uno obtiene esta recopilación encantadora de nombres
de los nombres de los actores que han interpretado estos personajes, en el sentido de, bueno, quién estaba haciendo qué dentro de la compañía en ese momento. Y nuevamente no tenemos nada de esto de las obras de Shakespeare. Entonces, si alguien se encontrara alguna en alguna biblioteca, en algún lado, bueno, me encantaría saber. Pero esto es el tipo de material con el que lidiamos. Entonces, si estamos interesados en la organización de la compañía, probablemente examinemos registros legales porque nos dicen quiénes tenían acciones en las compañías, quiénes tenían acciones en los teatros. Nos cuentan y nos hablan sobre propiedades, en primer lugar. Mientras que los documentos de los teatros nos cuentan la manera en la que las obras se montaban, la manera en la que las compañías interpretaban y si vemos las anotaciones catalizadoras, nos dan un sentido sobre qué es lo que estaban haciendo los actores. ¿Y sabemos cómo era una semana estándar para ellos, para la compañía? ¿Ellos ensayaban? Porque sabemos que representaban distintas obras durante la semana. Y para nosotros es imposible intentar imaginarnos cómo es que eran capaces de aprenderse todas esas líneas. Quiero decir, es una tarea que nos llevaría meses, pero sabemos algo sobre cómo es que ellos entrenaban y qué es lo que estaban haciendo durante esas semanas. Sí, es extraordinario, ¿no es cierto? La idea de que ellos eran capaces de memorizar tantos personajes. He hablado con amigos que son actores profesionales y dicen, sí, uno puede hacer eso, en particular si es que la memoria está muy bien entrenada, como la memoria de estos actores parecía estarlo. Y ellos también cometían errores. Hay algunos chistes que en algunos libros de texto que han sobrevivido que dicen que los actores decían mal sus líneas, entonces eso es algo que ocurría de vez en cuando. Pero sí, han habido un número de cosas que los miembros de las compañías han estado haciendo y los ensayos es una de esas. No pensamos que los ensayos eran tan extensos, pero había por lo menos un ensayo donde estaba toda la compañía junta y donde se esperaba que todos los participantes estén. Hay algunas pistas en registros de personas como Philip Henslow que esto ocurría en otras compañías y pensamos que The King's Men también sería así, que no sería diferente. Pero muchos de los ensayos ocurrían el uno al uno, sobre todo cuando ensayaban los actores varones con los actores principales de la compañía. Hay un gran trabajo hecho por académicos como Scott Macmillan, más recientemente de Evelyn Tribble, que investigan estos personajes femeninos y descubren aspectos de estos personajes que han sido diseñados para ayudar a entrenar a los actores varones y apoyarlos en sus personajes. Entonces cosas como por ejemplo cuando un actor varón aparece en el escenario con un actor con más trayectoria o un actor varón tiene una línea a la que se dirige puntualmente a él, entonces no es que tiene que estar pensando en el pie, o tal vez hay estructuras de repetición en las líneas de los personajes juveniles o personajes femeninos que ayudan a los actores varones a recordar esas líneas. Entonces los ensayos probablemente muchas veces ocurrían entre estos actores varones y los actores adultos que aparecían con ellos o que los entrenaban. Sabemos que John Hemmings, de hecho Alexander Cook fue su aprendiz, él tuvo 10 actores como aprendices entre 1590 y 1620 en su Livery Company, y también ha tenido otros aprendices, pero no aparecen en el registro de esos en otros libros. Y hay evidencias de que también Richard Burbage ha tenido aprendices, Augustine Phillips y tal vez Thomas Pope. Más tarde un actor llamado John Young, que es un gran comediante, también parecen haber estado a cargo de aprendices. Entonces, mucho de lo que los actores hacían para entrenar eran genios. También había una cuestión de gestión empresarial y de hecho Hemmings parece haber estado involucrado en mucho aquí.
también. Es la persona que lidiaba con el maestro de ceremonias y no solamente organizaban las representaciones en la corte, también eran los censores. Entonces todas las obras que iban a ser representadas en el escenario público tenían que tener su aprobación. Hay evidencia de varios maestros de ceremonias durante un periodo que intervenían en las obras y tachaban cosas. Uno en una ocasión escribió: a mí no me gusta esto, en el margen. Entonces hay grandes registros de 1630 que involucran a The King's Men, donde el maestro de ceremonia dice: no pueden hacer esto porque es políticamente peligroso. Era una obra sobre la historia española reciente y un tratado de paz. Y dicen: no pueden representar esto porque tiene muchos temas peligrosos. Y hay una obra que es sobre el rey de Portugal, el rey Sebastián de Portugal, y sobre la leyenda de que él ha sobrevivido a la batalla de Alcázar y que ha regresado años más tarde. Y Philip Messenger, el dramaturgo, realmente no quería dejar de lado esta obra, entonces lo que hace es toma la narrativa y encuentra una situación en el mundo antiguo en la que la puedas adaptar para hacerla encajar, y básicamente cambia todos los nombres y los escenarios, y hay un manuscrito que sobrevive de esta obra, y el escriba que estaba copiando el manuscrito en algunas partes se copian los pedazos viejos en vez de los nuevos, y a veces escribe Sebastián y luego lo tiene que tachar y escribir Antíoco. Y el mensajero, de hecho, varias veces toma los nombres que escanea de la misma manera, entonces para no tener que cambiar los versos, simplemente los hace encajar con los nuevos nombres dentro de la obra. Entonces había una negociación con los maestros de ceremonia. Y el maestro de ceremonias también hacía que tengan ensayos privados enfrente de él porque quería asegurarse de que las obras eran lo suficientemente buenas como para ser representadas en la obra. Y a las compañías también les encargaban obras. Entonces han estado trabajando con algunos dramaturgos residentes como Shakespeare, más tarde John Fletcher, que parece tener un rol similar, aunque nunca fue un actor y solo fue un dramaturgo. Y luego hay freelancers como Johnson, Thomas Middleton, Barnaby Barnes, que lo he mencionado anteriormente. Hay miembros de la compañía que han estado buscando sinopsis de obras y varias de ellas han sobrevivido. Desafortunadamente, no obras de Shakespeare. Y han estado intentando decidir si es que las querían representar o no. Y también han escuchado obras. Y una de las otras compañías tiene un registro de que los actores se encontraban en una taberna y el dramaturgo les leía una serie de actos de la obra a ellos para ellos decidir si es que les gustaba o no la obra. Entonces eso es algo que también está ocurriendo. Han estado comprando trajes, accesorios, han estado lidiando con las personas del negocio de quienes dependía su trabajo, y también han estado aprendiéndose partes. Entonces, si uno tiene un repertorio rotativo de 10, 12, 14 obras y uno está introduciendo nuevas obras de manera regular, uno tenía que dedicarle cierto tiempo a aprender cosas nuevas también. Bueno, en la compañía tenemos a Richard Burbage, que era como la estrella de la compañía y la estrella de ese momento. ¿Qué es lo que sabemos sobre él? ¿Qué sabemos sobre su vida personal? ¿Y qué sabemos de la manera en la que él actuaba? Bueno, Burbage es unos años más joven que Shakespeare, pero ellos parecen surgir con The Chamberlain's Men en el mismo momento. Hay un registro de una representación en la corte en 1595 donde Shakespeare, Burbage y William Kemp son los benefactores de esta representación en la corte, y de hecho ninguno de ellos aparece teniendo ese mismo rol nuevamente, pero parece que Hemmings se hace cargo de ese rol, benefactor. Pero Burbage nació en el teatro de una manera que Shakespeare no. El padre de él era actor, llamado James Burbage, y había estado involucrado en la construcción de teatros. En 1570 construye un teatro llamado El Teatro, que está en Shoreditch, digamos al norte de Londres, y él es un gran emprendedor teatral. También él compra y convierte el teatro Second Blackfriars en 1596, que luego lo hereda Richard. Richard tenía un hermano
Entonces son Richard y Cuthbert. Y Cuthbert nunca pareció haber sido actor. No sabemos si es porque no le gustaba o porque no era talentoso. Porque tal vez había sido eclipsado por su hermano. Y Richard es el hermano menor, entonces uno no quiere ser eclipsado por su hermano menor. Pero él parece estar involucrado en la parte comercial. Él es accionista en los teatros de Kingsmen. Generalmente aparece en testamentos de los actores de Kingsmen. Entonces Richard y Cuthbert invierten tanto en teatro de la manera en que Richard actúa en obras. Y para final de 1590, Richard es uno de los actores más conocidos en Londres de ese momento. Su rival principal es un actor llamado Edward Alleyn, que interpretaba para The Admiral's Men en 1590. Y Richard es un actor que se lo vincula con muchos de los personajes principales en las obras de Shakespeare. Está vinculado con Ricardo III, Hamlet, con Rey Lear, Otelo. Y tenemos fragmentos de evidencia contemporánea que lo vincula él con estos personajes. Probablemente no siempre hacía los personajes principales en todas las obras, y esto tiene que ver con el cronograma que tenían. Que si uno ponía al mismo actor en el personaje principal en cada obra, cada día, hubiera sido muy agotador. Y de hecho tenemos evidencia del siglo XVIII que los repertorios habían sido diseñados para otorgarle a los actores días libres tanto como días laborales. Holger, Schottsheim, ha hecho un gran trabajo de investigación con respecto a mirar los balances de los personajes y de los roles dentro de las compañías Chamberlain's Men y King's Men. Y uno puede ver si es que mira la distribución de personajes, algunas de las obras tienen un personaje realmente central y dominante, como en Enrique V, por ejemplo. Pero hay otras obras que tienen dos protagonistas. Otelo, por ejemplo. El personaje de Iago es el mayor, pero el personaje de Otelo tampoco es mucho más pequeño. Y esos dos son los dos personajes principales. Y luego hay otras obras donde los personajes principales van a un actor varón joven. En Como Gustes, por ejemplo, el personaje principal es Rosalinda. Y hay otras obras donde son más de ensamble y los personajes se distribuyen equitativamente. Entonces, en una obra como Mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo, o Sueño de una noche de verano, tiene una estructura de ensamble. Y es menos fácil decir en esas obras, sí, ese personaje se lo han dado a Burbage, a diferencia de otras donde es mucho más fácil asumirlo. Entonces, en las obras de Shakespeare hay un núcleo de personajes que sabemos con certeza que él ha interpretado. Tenemos evidencia contemporánea de eso. Y luego hay otro anillo externo de personajes que creemos que él probablemente ha interpretado, como Próspero en La Tempestad, Leontes en Cuentos de Invierno. Y luego hay algo que nosotros tendemos a asumir que él ha interpretado, pero no lo sabemos con certeza. Por ejemplo, Romeo. No sabemos realmente si es que Burbage interpretó a Romeo y cuánto tiempo lo ha hecho, si es que lo hizo. No sabemos cuál fue su personaje en obras como Enrique IV. Algunos académicos realmente le gustan ubicarlo a él como Falstaff, mientras que otros ponen al gran actor cómico Will Kemp en ese personaje. Entonces sí, él es central en la historia artística de Shakespeare y en su desarrollo como dramaturgo. Hay una especie de sociedad actor-dramaturgo entre ellos. Pero una de las cosas de las obras de Shakespeare y también de las obras de Jonson es que ellos asignaban los personajes en profundidad. Entonces uno necesitaba buenos actores en todos los personajes de esas obras. Y hay muchas cosas que un actor podía hacer en un personaje como Rodrigo, en Otelo, por ejemplo. Y a pesar de que esos personajes tal vez no eran ocupados por los actores más famosos, si uno tenía una interpretación débil en ese personaje, la obra no iba a ser tan efectiva. Otra de las cosas que se destacan sobre la relación de Shakespeare y los actores es
que hay pequeñas pistas de lo que podrían haber sido sus relaciones personales. En el testamento de Shakespeare, él le deja legados a Richard Burbage, a John Hemmings y a Henry Condell. Y todos esos actores tuvieron hijos varones llamados William. William es un nombre bastante común en ese momento, pero no un grupo de Williams como eso. Y el hijo de Richard Burbage se llamó William y nació no mucho después de la muerte de Shakespeare. Entonces creemos que tal vez puede llegar a haber sido un tributo a Shakespeare. Y hoy en día tenemos una figura clave como la del director teatral. Pero en ese momento solo estaban los dramaturgos y los actores. ¿Quién estaba a cargo de dirigir? Bueno, en una compañía como la de Shakespeare no hay tal rol como el de director. Había un bookkeeper, que es un auditor, que está en el teatro y tiene una copia de la obra y está atento, escuchando si es que alguien se olvida alguna línea y que está ayudando a organizar la obra detrás de escena. Pero no tienen este tipo de rol creativo que es el que tiene el director, o incluso lo que más tarde es el gerente de actores, que es un rol que aparece en el siglo XIX, no aparece antes en el otro periodo. Y lo más cercano que uno puede llegar a tener a un director es a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII en las compañías de jóvenes, y a veces hay algunas sugerencias de que los dramaturgos han estado entrenando a los actores y dándoles consejos sobre cómo interpretar. Hay alusiones en algunas obras que los dramaturgos estaban atrás del escenario y se enojaban si es que no lo hacían correctamente. Y eso es lo más cercano que llegamos a tener. Pero en las compañías de adultos el esfuerzo parecía mucho más colectivo. Y había otra estrella en la compañía, que era el comediante Will Kemp, que era como el Jim Carrey de ese momento, ¿cierto? Sí, y yo creo que personajes y figuras como Kemp son muy interesantes porque la mayoría de los actores en The Kingsmen parecen haber actuado tantos en personajes trágicos y cómicos, tenían que ser buenos en los dos, pero Burbage generalmente lo consideramos como un actor trágico, pero porque interpretó a Hamlet, a Otelo, pero también en El alquimista interpretó a Satchel, a Volpone, y entonces también era muy bueno en la comedia, tanto como en la tragedia. Pero alguien como Will Kemp, un cómico, los especialistas cómicos realmente son un poco diferentes, porque ellos parecen tener personajes que han sido escritos específicamente considerando sus fortalezas. Y algunas veces, incluso si es que no había un personaje para ellos, no aparecían en una obra en particular. Entonces Will Kemp es uno de los varios actores que no es nombrado en el plot de los 7 pecados capitales. Y puede ser que porque no había un personaje clownesco en esa obra. Los otros dos que no son mencionados son John Hemmings y Shakespeare. Entonces creemos que uno de ellos probablemente fue Enrique VI, el que aparece en el marco narrativo, y otro es John Liggett, quien lo ha narrado. Y hay una disputa si es que Shakespeare era el poeta o el rey y demás. Pero bueno, en términos de Will Kemp, él es alguien que parece tener mucha facilidad para la comedia, y uno puede ver que ha trabajado con otros dramaturgos y sabemos que de algunos de sus personajes, porque en algunos textos impresos de la obra, en el prefijo del texto en algunos momentos dicen Kemp en lugar de decir el nombre del personaje. Entonces Dogberry, en Mucho ruido y pocas nueces, es uno de ellos. Sabemos que Richard Cowley interpretó a Verges porque el prefijo del texto dice Kemp y también dice Cowley. Entonces, posiblemente parece como si el manuscrito que fue impreso tenía relación con el borrador del manuscrito original de Shakespeare. Y tal vez Shakespeare en algunos momentos no había decidido el nombre de los personajes, es por eso que escribe el nombre de los actores y no el nombre de los personajes. Pero los personajes de Kemp generalmente tienen un estilo verbal muy distintivo, con mucha deformación del lenguaje, y a veces es un poco agresivo.
y hace mucho juego de palabras. Kemp es alguien que parece ser realmente muy habilidoso con su cuerpo. Una de las cosas más notorias sobre él es que hizo un truco acrobático donde bailó desde Londres hasta Norwich, y también era muy bueno como compositor de jigs. Jigs eran las músicas que pasaban una vez que la obra terminaba, que tenían canciones, música, bailes y que se cantaban, y que entonces tienen vínculos con las baladas y con las formas de canciones. Y Kemp aparecía en la composición de ellas y era muy famoso por eso también. Entonces Kemp es una persona que ha entrado y salido de la ficción por varias aristas. Y él parece ser muy diferente a Robert Armin, que es quien lo reemplaza en esos personajes clownescos. Entonces, sabemos que Kemp interpretó a Dogberry y estamos muy seguros de que Armin interpretó a Feste en Noche de Reyes, al bufón en Rey Lear y a Abel Drager, que es este pequeño, inocente personaje en una cueva de ladrones, de alguna forma en esa obra. Y eso es un modo muy diferente al modo Kemp. Pero también sabemos que Armin tenía que reemplazar a alguno de los personajes de Kemp. Entonces, hay un académico, Richard Price, tiene un dicho muy bueno que dice que uno tal vez habría tenido a Armin interpretando a Kemp, interpretando a Dogberry, porque tenemos evidencia de que Armin interpretó a Dogberry. Entonces, hay algo muy interesante, es que distintas obras tomaban distintas cualidades según los diferentes actores que interpretaban esos roles. Lucy, ¿por qué crees que no tenemos ningún tipo de registro de Shakespeare? No hay cartas. Bueno, está este manuscrito de Thomas More, pero luego es como casi un misterio. ¿Por qué crees que eso ha sido así? Mucho de esto es accidente histórico, entonces el mayor tipo de tesoro de material teatral que tenemos proviene de los archivos de Edward Allen y los archivos del fanático William Cartwright, que luego terminaron siendo legítimos. Y ni Allen ni Cartwright estaban trabajando en las compañías para las que trabajaba Shakespeare. Entonces son simplemente datos curiosos y material que se conecta con The Chamberlain's Men que terminaron en el archivo, pero son muy pocos y distantes entre ellos, como por ejemplo el plot de Siete Pecados Capitales. Y de hecho es un accidente fortuito que tanto del material de Arlene haya sobrevivido, y esto es porque Arlene ha fundado un establecimiento educativo y sus documentos terminaron siendo preservados ahí. Richard Burbage no ha hecho algo así. Burbage no parece haberse preparado para dejar un legado de la manera en la que Allen lo ha hecho. Probablemente murió de manera repentina. Su testamento, que fue entregado oralmente, realmente no da muchos detalles sobre sus posesiones o sus legados. Entonces, yo creo que si los documentos de Burbage hubieran sobrevivido, si los documentos de John Hemmings hubieran sobrevivido, tendríamos una idea mucho más clara del tipo y el contexto de negocio donde trabajaba Shakespeare. Y supongo que otra de las cosas es que las personas realmente no valoraban los manuscritos de las obras, en particular durante este periodo. De hecho, los libros impresos a veces tampoco sobreviven. Entonces, hay algunas obras que parecen tener una edición primera de la obra y que se ha leído por partes y no hay copias de esa edición que haya sobrevivido. La primera parte de Enrique IV, que es con la que estoy trabajando en Art and Shakespeare, parece como si fuera la primera edición de esa obra y solo sobrevive en una copia como un fragmento y todas las otras copias han sido perdidas. El papel no sobrevive muy bien. Entonces, generalmente es un accidente, y si es que los documentos de alguien llegan a ser un archivo y si es que luego pasan a ser archivos oficiales. Sabemos mucho más sobre Ben Jonson porque él ha trabajado mucho para la corte. Entonces, mucho de su material ha sobrevivido
debido a que están relacionados con las máscaras de la corte, por ejemplo. Y Johnson también era una persona mucho más dedicada a publicar lo que él hacía, mucho más que Shakespeare. Y él se había monumentalizado a él mismo de una manera en la que Shakespeare no parece haberlo hecho. Hay mucha diferencia entre el primer folio de Johnson y el primer folio de Shakespeare, ya que el primer folio de Johnson ha sido publicado mientras que él vivía, y que él parece haber estado muy involucrado en eso, mientras que el primer folio de Shakespeare ha sido publicado unos años después de su muerte. Y puede haber sido una idea que esté viviente mientras él vivía como proyecto, pero él no la llevó a cabo de manera concentrada, sino que se publicó unos años luego de su muerte. Y luego es simplemente un accidente de lo que llegamos a tener. Entonces, en la copia del folio de Johnson, que es la que les he mostrado con los nombres escritos, eso es el único ejemplo así del que conozco, de todas las copias de Johnson, de sus obras que hayan sobrevivido. Entonces, hay algunas pocas otras obras que tienen anotaciones con los nombres de los actores, hay algunas otras obras que tienen material impreso que incluyen las listas de los nombres de los actores, pero realmente es un poco aleatorio cuáles de estas obras tenían eso debido a las imprentas. Y uno puede llegar a tener más de esto en el periodo entre 1620 y 1630, pero Shakespeare ya se había retirado. Entonces, no es sorprendente de muchas formas que tengamos tan poco como tenemos, pero a la vez lo que nosotros tenemos es de manera milagrosa por sí mismo, debido a la fragilidad de los documentos y de los libros. Sí, y esperemos que en el futuro alguien encuentre una carta o tal vez en una vieja y perdida biblioteca pueda alguien ser capaz de encontrar nuevos elementos, ¿no es cierto? Lo que ocurre con las cartas es que la mejor manera de hacer que una carta sobreviva, si alguien vivía en la Edad Moderna, la mejor manera era ser de una clase social muy, muy alta o conocer a muchas personas que estén en una clase social muy alta. Desafortunadamente, todas las personas de clase social alta con las que Shakespeare tenía contacto, sus cartas no han sobrevivido. Tenemos, yo creo que una carta de John Fletcher, que es el colega y sucesor de Shakespeare, y esa es la primera carta que le ha escrito a la condesa de Huntingdon. Y los documentos de Huntingdon han sobrevivido relativamente bien, pero eso es simplemente suerte, y es la única carta del que ha sobrevivido. Y tenemos una carta para Shakespeare, pero bueno, no la tenemos, pero yo creo que hay muy pocos otros dramaturgos de este periodo, pero desafortunadamente no hay documentos o cartas de él. Bueno, Lucy, ¿qué puedo decir? Más que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por apoyar el Festival Shakespeare Buenos Aires. Espero que en un futuro cercano podamos tenerte cerca en la ciudad. Me encantaría y muchísimas gracias. Ha sido divertido. Muchas gracias, Lucy. Hasta luego. De nada.